Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los que están en sala. Tengo 10 personas en sala. Espero que los que faltan se incorporen lo más rápido posible. Mi saludo cordial. A ver. Esperamos 5 minutos a que se incorpore más gente. Estamos con 5 minutos después del horario, pero hay poca gente. Esperaremos un poco más. Mientras tanto, si alguien quiere opinar alguna cosa, quiere preguntar alguna duda, alguna explicación particular, estoy a disposición de ustedes.
Muy bien. Creo que la espera fue suficiente. No tengo más que empezar a trabajar con las 19 personas que están presentes. Muy bien, voy a hacer uso de la presentación de la pantalla de mi computadora. Y a título de comentario, hemos visto en la parte teórica todo el desarrollo del concepto de intervalos de confianza. Entonces, estamos habilitados a poder realizar algunos ejercicios acerca de este capítulo de la teoría de estimación. Salvo que alguien tenga alguna pregunta particular, podría entrar a esa parte de la teoría de estimación y resolver algunos ejercicios del libro de Rufino Moya. Pongo en consideración de toda la sala el temario a tratar en esta instancia virtual. Muy bien, no hay ninguna en mensaje me ponen una nota. Brian dice, ninguna ingeniero, podemos practicar ejercicios nada más. Ok. Entonces pasemos a esa actividad. Para ello voy a hacer uso del libro de Rufino Moya, que está en la página 643, y hay algunos ejercicios de esta teoría, de la teoría de estimación. Dice, por ejemplo, podemos empezar con esta afirmación. Este ejercicio 2, que podría llevarlo a la pizarra para que podamos trabajar. ¿Se ve? Dice, suponga que tita circunflejo es un estimador de tita basado en una muestra aleatoria de tamaño n. Si la esperanza matemática de x sub pi es igual a tita y tita circunflejo es una suma de un alfa sub pi por x sub pi, ¿qué restricciones debe cumplir alfa sub pi para que tita circunflejo sea un estimador insesgado de tita? Primero, lo que tenemos que saber acá es la definición o la condición que debe cumplir un estimador para ser calificado como estimador insesgado. Entonces, tenemos esta parte del enunciado. Es sumamente importante el de definir qué es un estimador insesgado. Con ese conocimiento teórico tenemos que trabajar para buscar una respuesta al problema, al enunciado del problema. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos de la teoría. De la teoría sabemos que tita circunflejo es insesgado si y solo si la esperanza matemática de tita circunflejo es el propio tita. Esta es la definición genérica acerca de esta propiedad de ausencia de sesgo de un estimador. Entonces, como estamos con una muestra aleatoria y cada
cada variable aleatoria tiene un comportamiento de tita para cada, como esperanza matemática. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar lo que está definido como tita circunflejo. Entonces, tendríamos la esperanza matemática de una suma. Y aquí tengo la lectura de alfa sub i por x sub i. Por x sub i para ir variando desde qué valor, desde 1 hasta n, el tamaño de la muestra es n, por tanto tenemos la suma variando hasta n. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el concepto de la esperanza matemática, el concepto de la esperanza matemática afectando a toda esa suma. Por consiguiente, por propiedad de la esperanza matemática, sabemos que esto se puede escribir como la suma de las esperanzas matemáticas de cada producto alfa sub i por x sub i, con i siempre variando desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Luego podemos continuar con la aplicación de las propiedades de la esperanza matemática. Tengo acá el producto del alfa sub i por x sub i. Alfa sub i es un escalar. ¿Sí? Alfa sub i es un escalar, por consiguiente es una constante, no es afectada por la esperanza matemática, entonces tendríamos acá una suma de ¿quién? De los alfa sub i multiplicado por la esperanza matemática de x sub i. Siempre la suma variando entre 1 y n. Ahora aplicamos lo que nos da el problema como dato. Nos dice que cada xi de la muestra aleatoria se comporta en esperanza matemática igual a tita. Por consiguiente, puedo responder a esta situación con reemplazar esa esperanza matemática por tita. Tendría alfa sub i por tita, con i variando desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? De acá, ¿qué es lo que se tiene? El tita es una constante, no está afectada por la sumatoria, y tendríamos entonces tita por la sumatoria de los alfa sub i para i variando desde 1 hasta n. Esto debería ser igual a ¿quién? Debería ser igual a este parámetro tita. A ese parámetro tita, por tanto, sería igual al parámetro tita. De acá tendríamos entonces como conclusión que es la condición que debe cumplir es de que la suma de los alfa sub i para i variando desde 1 hasta n debe ser siempre igual a 1. En esas condiciones, esta formulación del estimador de tita se transforma en un estimador insesgado. ¿Alguna pregunta? Todo es la teoría que hemos visto respecto de la esperanza matemática y sus propiedades con el concepto de muestra aleatoria. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ingeniero, ¿por qué la sumatoria de alfa sub i tiene que ser igual a 1? No logré entender. ¿Podría volver a explicar, por favor, esa parte de la teoría? Todo esto, toda esta primera parte, esta afirmación de la definición, está aquí, que corresponde al primer miembro de esta igualdad. Al primer miembro de esa igualdad.
Estoy reemplazando en lugar de tita circunflejo la definición que establece el enunciado de problema. Aquí está eso. ¿De acuerdo? Ahora, sobre esta estructura aplico las propiedades de la esperanza matemática. Esa propiedad indica que la esperanza de la suma es siempre la suma de las esperanzas matemáticas. Entonces ingresa dentro de la sumatoria y tengo esta esperanza del producto de un escalar por el vector que compone la muestra aleatoria, la variable aleatoria xy. Por tanto, tendría otra situación de evaluación de propiedad de la esperanza matemática. El escalar es una constante, por tanto, no es afectada, no es variable aleatoria, puede salir fuera de la esperanza matemática y tendría... Como dato, conozco que todas las variables que componen la muestra aleatoria se comportan para la población, o digo, en términos de distribución de probabilidad, con una esperanza similar al tita. Por tanto, reemplazo esa por tita. Ahora, todo esto es el primer miembro, entonces debe ser igualado al segundo miembro, que es tita. Por tanto, aquí yo puedo simplificar estos titas o llevar este tita a dividir. Tita sobre tita es igual a 1. ¿Está bien? Sí, ingeniero, entonces tita no tiene sub i, ¿no ve? Para que esté obligatoriamente dentro de la sumatoria. No hay ninguna. Estamos sabiendo, dice qué restricciones debe cumplir. Tiene que cumplir alfa sub i para que tita circunflejo sea un estimador insesgado. Entonces, la única condición es de que la suma de todos los escalares debe ser siempre 1 para todas las variables. ¿Ok? Sí, gracias, ingeniero. Muy bien, podemos buscar otro ejercicio. A ver, ¿cuál podría ser? Del mismo tipo, cambiamos de tipo. Aquí está hablando ya de dos estimadores que son independientes, insesgados, de un parámetro tita, con varianzas definidas respectivamente, y habla de la misma propiedad. No hay necesidad de repetir. Aquí dice, podríamos ver esto, este ejercicio que es más básico. Cuarto, Dice, X es una variable aleatoria binomial de parámetros P y N, con N conocido. Determinar el estimador de máxima verosimilitud para P en base a una muestra aleatoria de N observaciones de X. A ver, traten de plantear de acuerdo a lo que ustedes ya tienen conocimiento. Quiero que entiendan primero el enunciado y vean qué es lo que pueden utilizar para él. Están con sus cuadernos, están con sus formularios, pueden ya empezar a
manipular esa información para poder ver qué cosas van a necesitar para resolver este problema. Bien, ¿qué es lo que tenemos que resaltar de este enunciado? Es estas afirmaciones que están en el enunciado. X es una variable binomial. Primera cosa que tengo que saber, buscar información acerca de esta distribución binomial. Tienen la información porque hemos visto en las primeras clases eso. Luego tenemos la otra afirmación que tenemos que saber buscar, es de lo que significa un estimador de máxima verosimilitud. ¿Qué es un estimador de máxima verosimilitud? Esas son las palabras claves que me tienen que orientar hacia la procura o la búsqueda de la solución a este problema planteado a través de ese enunciado. Bien, haciendo la parte resolutiva, voy a cambiar de color que tendría el X, se dice que es binomial de parámetros N y P, tiene como consecuencia la siguiente información. Existe un modelo probabilístico P de X que está representado como las combinaciones de N tomados de X en X por P elevado a la X por 1 menos P elevado a la N menos X, con los valores de X, que es para esta binomial, siempre saliendo de 0 hasta el último valor, que es siempre N. Esa es un conocimiento genérico o general de una estadística básica. También conocemos que su esperanza matemática es P. Su varianza su esperanza matemática no es P, es ¿qué? Su esperanza matemática tiene el valor de N por P. Su varianza tiene N por P por 1 menos P. Y otras propiedades que podemos utilizar caso requieramos del comportamiento de la distribución de binomial. Ahora, ¿qué es buscar un estimador de máxima verosimilitud?
el estimador de máxima verosimilitud resulta de maximizar ¿qué cosa? La función logaritmo de la función de verosimilitud enunciada para una muestra aleatoria en términos de la variable o del parámetro que se quiere estimar. ¿Sí? Debemos maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud. O sea, tenemos que tener la capacidad de poder identificar primero la función de verosimilitud y luego aplicar el logaritmo para maximizar en función del parámetro, el parámetro que nosotros queremos estimar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de la función de verosimilitud? La función de verosimilitud para una muestra aleatoria de tamaño n, expresado en términos del parámetro de la población, es nada más y nada menos que el productorio de las funciones de la variable aleatoria expresado para cada valor de la muestra aleatoria en términos del parámetro P. ¿Sí? Estamos hablando para los i's que varían desde 1 hasta n porque la muestra es de tamaño n. O sea, estamos hablando del productorio de las combinaciones de n tomados de x en xy por p elevado a la xy por 1 menos p elevado a la n menos xy para y variando desde 1 hasta n. Inge, pero en el enunciado dice que nuestra muestra aleatoria es de m observaciones. En el enunciado dice en base a una muestra aleatoria de m. Sí. Eso es porque soy ciego. De m observaciones. Entonces aquí tenemos que hacer el productorio simplemente hasta m. Y una pregunta, dije, ¿m es más pequeño que n porque es una muestra? ¿O No, puede llegar a ser? es simplemente una referencia. Es simplemente una referencia distinta del n, que es el parámetro de la población. ¿Se entiende? Sí. Para no confundir, el n, que es parte del modelo, para no confundir el n, que es parte del modelo, con el tamaño de la muestra. Por eso ha optado con la letra M acá, el enunciado. No sé si me han entendido. Ya se entiende. El n es parte del modelo matemático o probabilístico de la variable x. Es de parámetro n y p. Ese n representa el número de repeticiones del experimento de Bernoulli que se repite de manera independiente. En cambio, aquí el m es el tamaño de la muestra aleatoria, que es la muestra que estoy utilizando para buscar ese estimador de máxima verosimilitud. Otra cosa importante, el n es conocido. Si el n es conocido, va a entrar dentro de la fórmula como alguna constante dentro de la definición
del estimador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí es para una muestra, esto más tengo que corregir. No es de tamaño n, sino es de tamaño m. Para una muestra de tamaño m. Entonces aquí el subíndice es m. Es m. Aquí el índice es m. Aquí el índice es m. ¿De acuerdo? Porque si no iba a tener el m dos interpretaciones que no tienen ningún sentido. Ok, ahora ¿qué hacemos? De aquí simplificamos, o este productorio lo llevamos a su forma lineal o vemos cómo se puede simplificar. ¿Cómo se simplifica esto? ¿Cambiamos todas las m por m o tenemos que hacer dentro de otra sumatoria? No, aquí tenemos el producto de dos potencias afectado por el productorio. Entonces tenemos esta potencia repetido m veces. Tenemos esta otra potencia repetido también m veces. Entonces, ¿cómo salen fuera del productorio? ¿A qué es igual el producto de potencias de una misma base? Es otra potencia de la misma base y se suman los xy con y variando. Voy a dar más espacio, por favor, porque estoy haciendo muy mezquino. Voy a dar un poco más espacio para hacer más grande. Tendría acá el P elevado a la sumatoria de los xy para ir variando desde 1 hasta m. ¿De acuerdo? Luego tenemos el otro factor que es 1 menos p elevado a esta suma. A la suma ¿de quién? Del n menos xy con y variando desde 1 hasta m. Luego tenemos ese número combinatorio que no va a poderse simplificar, por tanto tendríamos el productorio del número combinatorio de n tomados de x en xy con y variando desde 1 hasta m. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos el logaritmo. Aplicamos el logaritmo. Buscamos el logaritmo de esa función. ¿Qué resulta de aplicar el logaritmo? Propiedades del logaritmo que tienen que estar seguros de utilizarlos de buena manera. Logaritmo de la función de verosimilitud de tamaño m para una muestra de tamaño m
en términos del parámetro P, esto sería igual ¿a qué? A la sumatoria del xi para i desde 1 hasta m multiplicado por el logaritmo neperiano de p, más la sumatoria del n menos x sub i para i variando desde 1 hasta m por el logaritmo neperiano de 1 menos p, más el logaritmo del productorio es la sumatoria de los logaritmos de cada número combinatorio de n tomados de x en xi con i variando desde 1 hasta m. Esa sería la función logaritmo. Ahora, ¿qué significa minimizar esa función? Significa derivar la función e igualar a cero, ¿sí? Pero la derivada tengo que hacerla en función del parámetro que necesito estimar. En este caso, el enunciado hace referencia a estimar el parámetro P conocido n. O sea, no voy a derivar respecto de n porque se supone que es conocido. Si no fuera conocido, tendría que derivar respecto de P y respecto de n para tener los estimadores de ambos. ¿De acuerdo? Estamos resolviendo solamente para P en este caso. Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada respecto de P de esta función logaritmo de la función de verosimilitud de tamaño m en términos de P, calculada para P circunflejo e igualado a cero. Tenemos que hacer esa operación. Bien, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces voy a derivar cada uno de los términos de esta suma. De acá tenemos la derivada del primer término, sería la sumatoria de los xi de i variando desde 1 hasta m por la derivada del logaritmo 1 sobre p. Como tengo que calcular para p circunflejo, ya puedo colocar p circunflejo. Luego tengo del otro lado, tengo la suma de n menos xi con i variando desde 1 hasta m, ¿sí? Por la derivada del logaritmo 1 sobre 1 menos p circunflejo por menos 1. La derivada de este logaritmo respecto de p, 0. Entonces todo eso tiene que ser igualado a 0. Y de ahí tenemos que despejar solamente p circunflejo. Tenemos que despejar p circunflejo y con ello tenemos el estimador de máxima verosimilitud. Para despejar el p circunflejo tengo expresado en términos de fracción. Entonces voy a sacar el denominador común, que sería p circunflejo por 1 menos p circunflejo. ¿Sí?
Luego tendría, al hacer esto, tendría en el numerador la sumatoria de los xy para y variando desde 1 hasta m multiplicado por 1 menos p. 1 menos p circunflejo. Más esta otra suma, n menos x sub i, con y variando desde 1 hasta m, multiplicado por p circunflejo. Todo eso tendría que ser igual a 0. Es menos, ¿no? No es más. Esto es menos. Por el menos 1 de acá. Ahora la fracción es igual a 0 cuando el numerador es 0. Entonces de acá yo tengo que resolver todo este numerador igual a 0. Suma de x sub i por 1 menos p circunflejo con y variando desde 1 hasta m menos la suma del n menos x sub i con y variando de 1 hasta m por p circunflejo igual a 0. Y ahí tengo que hacer la operación para despejar p circunflejo. Y ese es el método. Primero tendría que hacer este producto por 1. Por 1 sigue siendo la suma. Por p circunflejos es esta suma por p circunflejo. Aquí también aplico la suma es m por n, y aquí tengo la suma de xy por p circunflejo. Entonces, simplificando, se tiene un valor acá. ¿Cuál sería? Vamos a hacer para que quede como resultado, tendríamos entonces acá la suma de xy con y variando desde 1 hasta m por menos la suma de xy para y variando desde 1 hasta m por p circunflejo menos en mn más mn por p, ¿no? P circunflejo por p circunflejo más la suma de xy para y desde 1 hasta m por p circunflejo igual a 0. Estos dos términos son opuestos, entonces se cancelan estos dos. De ahí resulta entonces como consecuencia que p circunflejo es igual a ¿qué?
es igual a ¿qué? Suma de xy. La sumatoria de x y sobre m por n. Sí, con y variando desde 1 hasta m sobre m por n. ¿Sí? Pero aquí sabemos que la muestra es de tamaño m, por consiguiente puedo hacer eso. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A la media de m. A la media aritmética de x de la muestra sobre n. ¿Verdad o no? La, es lo mismo. No, 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 ya no quiero preguntar, ya me acuerdo. No es esto es el valor del parámetro, o sea, lo único que tengo que hacer es buscar la media aritmética de la muestra que estoy utilizando, ¿sí? Y debo dividir por el valor del parámetro de la población que está siendo representada por eso, o sea, por este n, porque este n es conocido, debe ser conocido. ¿Eh? ¿Se entendió? Singe. Ok. Pero la media muestra es lo mismo que la media poblacional, ¿cierto? En algunas condiciones. Nunca la media muestral es igual a la media de la población. Cuidado. La esperanza matemática de la media muestral es la media de la población. Cuidado. La media de la muestra es un valor, es un estimador puntual de la media de la población, pero no siempre garantizamos la igualdad porque la muestra puede ser o no representativa. Es una muestra aleatoria. La aleatoriedad está garantizando que en promedio, sí es igual a la media de la población. ¿De acuerdo? Gracias, Singe, por aclarar. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Eso respecto de estimadores de máxima verosimilitud. A ver, ¿qué otra cosa puedo? Intervalos de confianza. Bien, para intervalos de confianza podría utilizar esta herramienta. Yo tengo aquí en esta hoja, voy a eliminar donde está inicio. Voy a eliminar la hoja, esta hoja. Eliminar. Bien, ¿se ve el maestro o está muy pequeño la pantalla del Excel? Creo que está muy pequeño, ¿no? Algunos números se logran ver. Ahora Ya se logran ver. tengo un conjunto de datos que puedo considerarla como una población. Son 500 datos de las siguientes variables. Peso en kilos, estatura en centímetros y edad en meses. ¿Sí? Entonces yo quiero, por ejemplo, estimar la media de cualquiera de estas variables. Y quiero hacer
quiero hacer a través de la obtención de una muestra aleatoria. Entonces, lo primero que puedo hacer es definir el tamaño de la muestra que voy a utilizar y sacar esa muestra aleatoria en Excel. Por ejemplo, yo quisiera con valores enteros, ya puede ser con el peso o la estatura. ¿Con cuál de las dos quieren? Yo quiero peso. ¿Ah? Peso. Ya, con peso. Entonces vamos a generar una muestra aleatoria de tamaño 30 de esta población de 500 niños que han sido considerados en este estudio. Una muestra aleatoria de tamaño 30 se puede seleccionar a través de este aplicativo de Excel. Vamos a la opción Datos. ¿Dónde está la opción Datos? Creo que está aquí. No, no es datos. Eso de ser ciego ya no veo, pues yo también. ¿Dónde está la opción Datos? La opción Datos. En la opción Datos, si ustedes están con una computadora, pueden hacer seguimiento de ello. Va a tener que estar activado este análisis de datos. Este procedimiento de análisis de datos. Si no está activado, tienen que activar en la parte de inclusión de complementos. Es un complemento para Excel. Entonces, en esta opción de análisis de datos existe una ventana que ofrece, no sé cómo ampliar el tamaño de esta ventana, no tengo ese conocimiento, pero ahí están varias técnicas estadísticas, entre ellos los conceptos de análisis de varianza y otras, la parte descriptiva y todo aquello. Lo que a mí me interesa es muestra, entonces busco muestra y ahí tengo resaltado la opción muestra. Cuando pongo aceptar, me pide a través de esta ventana definir la población de donde voy a sacar esa muestra. ¿Sí? Entonces hago un clic acá y voy a borrar esto porque es de un ejercicio anterior y voy a colocar la población del cual voy a sacar esa muestra. Han dicho que sea peso, entonces desde aquí voy a resaltar toda la columna de la variable peso. Retorno a la ventanilla, a la ventana, y debo resaltar que entre los datos que he definido para el muestreo está incluido el rótulo que es el nombre de la variable. Entonces voy a colocar aquí el rótulo. Luego, aquí tengo las opciones de hacer un muestreo periódico o puedo hacer un muestreo aleatorio. Un muestreo periódico es cuando se define un periodo. Es decir, por ejemplo, si yo defino un periodo de 10, va a sacar cada 10 lugares, trasladando desde el primero, va hasta el 10º, ese es el primer elemento de la muestra. El que ocupa la posición 20 es el segundo y así. A eso se llama muestreo periódico. Y el otro muestreo es el muestreo aleatorio que hemos estado estudiando o hemos estado utilizando en el curso. Entonces voy a activar el muestreo aleatorio, ¿sí? Y voy a decir 30 muestras, el número de muestras que tengo acá. El número de muestras puedo cambiar, puedo hacer. He dicho que sea de tamaño 30, entonces coloco 30 y puedo hacer que la muestra esté en esta misma hoja o puede estar en otra hoja o llevarlo a otro libro, depende de dónde quieran almacenar ello. Yo quiero que lleve a otra hoja para que podamos hacer los cálculos con ella. Entonces doy a aceptar. Cuando doy a aceptar,
genera una segunda hoja. Con esa información ustedes podrán ver que aquí hay una columna de cuántos datos, de 30 datos, ¿sí? 30 datos, y estos son valores que fueron seleccionados de manera aleatoria de esa columna que estaba representando la población. ¿De acuerdo? Ahí tenemos desde el dato 1 hasta el dato 2. ¿Cómo hacemos para determinar un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza utilizando la distribución normal. ¿Cuál es la fórmula? Para intervalo de confianza para mu, eso está en sus formularios, está dada por x barra más menos el z para alfa medios, 1 menos alfa medios, por sigma sobre raíz cuadrada de n. Como la muestra es grande, es 30, este sigma puedo reemplazar por el desvío estándar. Entonces necesito estos dos valores de la muestra, el desvío estándar y la media aritmética, y luego necesito el z para el nivel de confianza que quiero estimar. Supongamos que el nivel de confianza sea el 1 menos alfa sea 68% para dar un valor distinto de lo que hemos utilizado. Entonces debo buscar en la muestra este valor de la media y del desvío estándar. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo en Excel tengo esta posibilidad de utilizar en el mismo concepto de datos, en la misma ventana de análisis de datos, puedo buscar descriptiva. Ahí ustedes pueden ver que existe estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Cuando doy ese valor, voy a señalar de quién quiero calcular su estadística descriptiva. Entonces voy a dejar el rango de la información hasta el último dato. Luego voy a colocar, está expresado en columnas, el rótulo no está en la primera fila, es sin rótulo. Luego voy a hacer con que resulte el resultado en esta misma hoja. Voy a colocar en una región que esté acá, por ejemplo, el resultado estadístico. Y luego voy a colocar resumen de estadísticas. Y aquí tengo el nivel de confianza de la estimación. El nivel de confianza es generalmente 95. Voy a colocar, ¿cuánto he dicho? 68. 68%. 68%. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo cuando doy para aceptar, el programa me da toda esa información. ¿Y cuál sería mi límite de confianza aquí? ¿Perdón? ¿Cuál sería ¿cómo se llama? El intervalo de confianza? ¿Cómo sacaríamos? Aquí está la lectura de estos resultados, vamos a interpretar en ese sentido. Voy a la interpretación ahora. La media muestral
había sido 27.3. ¿Qué es el error típico o error estándar de la media muestral? Voy a llevar esto allá a la pantalla, a la pizarra, a esta pizarra. Voy a llevarlo de esta manera con esta aplicación. Yo creo que ahora sí pueden ver con más facilidad todos los resultados que ha arrojado el Excel. Esta es la media aritmética. Estamos hablando en la simbología que nosotros hemos utilizado, estamos hablando de la media de X. X barra. ¿De acuerdo? De los 30 datos que están en la muestra, el N minúscula está aquí. El total, esta suma es la suma de los XY. El máximo es el X máximo, el mayor. El mínimo es el X mínimo, el menor. El rango es la diferencia entre los dos, 46 menos 19, 27. A eso se llama el rango de X. El rango de X es el X máximo menos el X mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos coeficiente de asimetría. Ese coeficiente de asimetría, lo que nos interesa es de ver que la distribución tiene cola más larga o no tiene cola más larga. La asimetría está referido a eso de la cola. Entonces, el valor de más 1.25 quiere decir que tiene una cola un poco más alargada hacia la derecha. Un poco más alargada hacia la derecha. Si yo hiciera una distribución de frecuencias, tendría hacia la derecha más distribuciones localizadas a la derecha de la moda. ¿De acuerdo? La kurtosis, ¿qué representa? Representa el apuntamiento o el alargamiento de la campana. Es positiva. Si es positiva, quiere decir que es más apuntalada que la normal. Es una distribución más apuntalada. Ahora, ¿qué es la varianza de la muestra? Eso sí tienen que estar en condiciones de poder. ¿Qué es la varianza de la muestra? Este es el S circunflejo de X. Es con denominador n-1. No está aquí los cuadrados, pero podríamos ver después eso. ¿Qué es el desvío estándar? El desvío estándar es la raíz cuadrada, la raíz positiva del S cuadrado de X. Que es la moda, el que más se repite. La mediana es el que divide en 2 la distribución. O sea, 15 son menores o iguales a 25.5 y 15 datos son mayores o iguales a 25 puntos.
¿Qué es el error estándar? El error estándar, estamos hablando del desvío estándar de la media muestral, o sea, es el valor del desvío estándar de X sobre la raíz de N. Si con una máquina ustedes calculan este desvío estándar, dividen por la raíz de 30, van a tener que hallar este valor. ¿Han hallado? Sí, casi exacta, casi lo mismo, así que Es el mismo sí, resultado, tiene que ser el mismo resultado porque es el mismo concepto. ¿Sí? El error típico o error estándar de la media es el desvío estándar de la población o de la muestra sobre el tamaño de la muestra. Este es el desvío estándar, por consiguiente, dividido sobre la raíz de 30, tiene que dar este resultado. Y observen quién es esto. Es el que forma parte del intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Ahora hemos buscado el nivel de confianza de 68% y me da este valor. ¿Qué creen que representa eso para el cálculo del intervalo de confianza? Representa todo este error que se tiene que sumar y se tiene que restar ¿a quién? A la media aritmética. Si nosotros buscamos ese valor, vamos a Excel, por ejemplo, voy a buscar aquí en esta celda, voy a buscar la distribución normal, ¿dónde está? El valor de Z, el invertido, la inversa de la normal estándar, la inversa de la normal estándar. Voy a colocar probabilidad. ¿Cuánto sería la probabilidad? El 1 menos alfa medios. 68 a 1 es 32. 32 dividido entre 2 es ¿cuánto? 16. Entonces 1 menos o 100 menos 16 es 84. Aquí coloco 0.84. Es lo que estoy buscando en la tabla, si es que ustedes están. Entonces acá van a tener ese valor. 0.9945. 0.9945 es este valor que voy a llevarlo a la misma hoja. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Está aquí. ¿De acuerdo? Si yo multiplico 0.9985 por esto, 0.9985 multiplico ese valor por este, ¿cómo se llama? Por este error, por 1.1930, debo hallar este valor de 1.2071. ¿Sí o no? ¿Da o no da? sale 1,10
1864, pero es porque hemos tomado menos decimales, creo. Ya. Entonces estamos hablando de este valor. Por tanto, el intervalo de confianza va a ser 27.3 menos 1.27 y 27.3 más 1.207. Ese sería el intervalo. Y una pregunta, ¿es normal pero que varíen algunos números? ¿Es normal eso? ¿En qué va a variar? En los dos últimos decimales, o sea, digamos 1,20, 64, 23, así. Aquí en la parte final. Sí, Sí, va a variar por los dígitos que está considerando acá en el cálculo del 68% de nivel de confianza. Este es Z para 1 menos alfa medios. Y después de estar con alguna diferencia en el desvío estándar, también con algunos redondeamientos, alguna cosa. Pero no tiene que haber mucha diferencia. Los otros dígitos tienen que ser igual, por lo menos hasta el tercer dígito. el tercer dígito me daría un decimal nada más. Porque Aceptable sale, como error de redondeo. Ustedes son del área de matemática, tienen una materia que es de numérico y ahí tienen que saber manipular la parte de los dígitos decimales en cuanto a precisión de cálculo, ¿no? Eso sí es otra práctica. Ahora, mayor todavía sería el error si yo busco este valor de Z en la tabla. En la tabla posiblemente voy a tener que hacer ¿cómo se llama? Una interpolación, o voy a tener que hacer algún trabajo para poder identificar el valor de Z que corresponde a este área de nivel de confianza. A ver, para comprobar cuánto da este valor de 27.3 más 1.2 o 1.21 podríamos colocar. 27, 28, 51. Para comprobar vamos a hacer lo siguiente. Este intervalo sería 27.58. Ah, no, es resta. Perdón. Es resta. ¿Cuánto da la resta? Voy a restar 21, es 9. 26,093. 26, 0, 93. Ya. Y el otro sería 25, 27, 28, 50, 507. 51, No, 507. 507. Sí. Con sus máquinas de calcular pueden calcular la probabilidad que se encuentre utilizando la normal, ¿sí? La probabilidad de que el X se encuentre entre estos valores, la media se encuentre entre estos valores. Con esta, estamos hablando de buscar esta probabilidad. La probabilidad de que la media de la población se encuentre entre 26.093 y 28.507. Esto es igual a 0.68. Eso quiere decir, era lo que hemos hablado del 68%. Esta es una parte de lo que es Excel. Tenemos, por ejemplo,
este sistema, está sumamente lenta máquina, lleno de virus. Es una desgracia. Este sistema es el SPS, la versión 21 antigua, que he conseguido un craqueado de esos que venden en el mercado. Entonces, también en el mismo formato de Excel. Esta es la planilla de datos. Entonces, a esto yo puedo, por ejemplo, de Excel, trasladar todos los datos que yo tengo acá a través de el comando de copy, control C, voy acá y voy a pegar, control B, y no ha pegado. Ha pegado. ¿Okay? Aquí voy a poner la vista de los datos, la vista de la variable que estoy utilizando es edad. Edad es numérica, tiene un ancho, ¿cuántos decimales? 0 decimales, entonces voy a ponerlo en forma de 0 decimales, luego es edad de un niño, no es edad, era peso, ¿no? Peso. Era peso. Peso de un niño en kilos. En kilos. Luego coloco, no hay valores perdidos, columna derecha, y es una variable de escala. Aquí voy a cambiar esto por peso y tengo eso. Entonces, cuando voy a la lista, está aquí en enteros, está el peso, está clasificado. Y aquí tenemos la opción de análisis. Análisis, y tenemos acá varios procedimientos estadísticos. Tenemos la estadística descriptiva, tenemos la estadística para frecuencias, para descriptivo, para todas la parte aplicada descriptiva. Tenemos tablas de contingencia que se puede hacer. Para comparar medias tenemos la prueba T, la de muestras independientes, análisis de varianza que vamos a ver más adelante. Modelos, tenemos correlación, regresión, tenemos todas ¿cómo se puede decir? La mayoría de los procedimientos estadísticos que se utilizan vamos a calcular los descriptivos. Aquí vamos a colocar la variable que quiero que calcule la parte descriptiva. Tengo las opciones. En las opciones quiero la media, quiero la suma, quiero la desviación pico máximo mínimo, la varianza, quiero el rango, el error de la media. ¿Sí? Puedo colocar ahí. Kurtosis, asimetría, puedo pedir también. Puedo pedir, si no, la presentación en ese sentido. Todos esos. Tengo otro, el Bootstrap, que es un estudio dentro de la parte descriptiva. Entonces puedo aceptar y se una pantalla con resultados de todo lo que se ha hecho para este análisis. ¿Sí? Y aquí está el N, es 30 datos. El mínimo es 19, el máximo es 43, la suma es 819, la media, para la media es 27.3, igual que lo hemos calculado. El error típico sigue siendo el mismo valor de 1.193. ¿Cuánto hemos calculado en el Excel? El error 1.193, el redondea hasta el tercer dígito. ¿Sí? Está aquí hasta el tercer dígito. Estamos hablando de ese error típico. Luego tenemos el error típico, tenemos la desviación típica, el estadístico es 6.535 y la varianza del estadístico es 42.7. ¿Qué es eso? La varianza.
42.7 si saco la raíz cuadrada, tengo 6.535. 6.535 es la desviación estándar. ¿Sí? 42.7 es la varianza muestral, la varianza de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene las mismas informaciones que ¿cómo se llama? Y no hay nada que envidia cuando se trabaja con otras herramientas del área de estadística. Es suficiente saber manejar bien el Excel y tenemos toda la información que corresponde a ella. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, eso voy aprovechando la parte virtual para poder mostrar que podemos utilizar algunas herramientas computacionales para los cálculos que queremos hacer. Por ejemplo, puedo hacer un trabajo de seleccionar 100 muestras y captar 100 intervalos. ¿Sí? Captar 100 intervalos de confianza para un nivel determinado. Entonces, determinar cuántos de esos intervalos contienen a la media de la población. A la media de esta población. Puedo sacar la media de esta población, conociendo, puedo identificar cuántos intervalos de los 100 que he calculado contienen, para ver si verifica o no la definición, que es como el nivel de confianza establece el número de intervalos de cada 100 que contienen a la parámetro que estamos estimando. De acá para esta muestra puedo calcular la varianza y hacer ¿cómo se llama? El intervalo de confianza para la varianza. Puedo calcular otra muestra del mismo tamaño o de tamaño distinto para poder comparar, por ejemplo, la diferencia de las medias. Entonces, hay herramientas suficientes para poder hacer toda esa simulación de la aplicación de las fórmulas que les he dado para el concepto de intervalo de confianza. Eso ya depende de ustedes y del tiempo que le dediquen a investigar cómo se puede utilizar esta herramienta para poder mejorar los conceptos teóricos que se dan en clases. Muy jóvenes, les agradezco su presencia. Tendría entonces concluida la clase casi en punto. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el día lunes. No vamos a tener clases, ¿no? Sí, son elecciones, sí. Por las elecciones se están ocupando nuestras aulas y toda esa cuestión, o sea que no van a poder pasar clases. ¿Ok? Nos veríamos el próximo viernes. Espero que no sea virtual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.